Tengan todos ustedes muy buen día. Bienvenidos al módulo de detección de los problemas del crecimiento del curso clínico de IEPI. Esta capacitación ha sido posible gracias al patrocinio de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Y en el capítulo de evaluación del crecimiento y la detección temprana de problemas del crecimiento, entonces vamos a hacer énfasis en esta charla a varios contenidos. Vamos a revisar primero una breve definición sobre lo que es crecimiento, hablar sobre los principales determinantes del crecimiento y en torno a esos determinantes a conversar un poco sobre el concepto de los primeros 1000 días y la importancia que tienen los primeros 1000 días de vida del niño en su crecimiento y desarrollo. Luego nos vamos a meter específicamente a cómo evaluar el crecimiento y en este aspecto vamos a revisar un poco los conceptos de los indicadores clínicos, bioquímicos, indicadores alimentarios y vamos a hacer énfasis al final sobre la evaluación antropométrica del crecimiento. Hablamos de crecimiento como el fenómeno que está dado por un aumento progresivo de la masa corporal, un aumento que está dado tanto por el incremento en el número de células como por el tamaño de las células de todo el organismo. Sabemos que el crecimiento se inicia desde el momento mismo de la concepción y se extiende a través de la gestación, la infancia y hasta el final de la adolescencia. Sabemos que el crecimiento es un proceso inseparable del desarrollo y es así como entonces cualquier problema que afecte el crecimiento va a tener repercusiones directas sobre el desarrollo y viceversa, los problemas del desarrollo van a afectar directamente el crecimiento. Y estos ambos aspectos se van a ver afectados por factores genéticos y ambientales que son precisamente esos que vamos a hablar como determinantes del crecimiento. Un determinante es ese factor que influye directamente, en este caso, sobre el crecimiento y dentro de los principales factores que nos van a definir el crecimiento final del niño y de la persona están principalmente los factores genéticos. Con respecto a los factores genéticos, tradicionalmente se ha dicho que es el principal determinante del crecimiento y que las diferencias en el crecimiento de diferentes poblaciones están dadas por la genética propia de la población. Y a partir de ese concepto es lo que hemos explicado tradicionalmente, el por qué las diferencias, por ejemplo, en las estaturas de poblaciones en diferentes latitudes de nuestra geografía. Con base en los determinantes genéticos hemos explicado, por ejemplo, por qué la población latinoamericana es más baja que la población norteamericana o por qué las poblaciones del norte de Europa son más altas que la población del África subsahariana, por ejemplo. En los últimos años han habido diversos estudios que han mostrado que aunque el determinante genético sí es importante para determinar el crecimiento de las personas y de las poblaciones en general, lo que define la estatura al final no es tanto esa genética que nos constituye, sino todos los otros factores alrededor, principalmente medioambientales y alimentarios, son los que terminan determinando la estatura al final. Es así como muchos estudios lo que han mostrado, incluido el estudio de los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, de los que vamos a hablar más adelante, llegan a una conclusión y de que la genética en general, por lo menos durante los primeros 5 años de vida, es la misma en todas las poblaciones, que independiente de la raza y la latitud geográfica en la que crecemos, estamos programados genéticamente para alcanzar en promedio la misma estatura y que las diferencias entre las poblaciones están dadas son por otros determinantes, como les menciono acá, los socioeconómicos, culturales, aspectos higiénicos sanitarios y de acceso a la salud, y de manera muy importante, la nutrición termina siendo un determinante que modula la expresión genética para alcanzar determinada estatura o para obtener determinado estado nutricional. Factores nutricionales que son importantes desde los momentos antes de la concepción. Esto quiere decir que el estado nutricional
de las mujeres antes del embarazo va a definir mucho el crecimiento durante la gestación y durante los años siguientes al nacimiento, e inclusive no solamente el estado nutricional de las mujeres antes de la concepción, sino también el estado nutricional de los padres. Hay varios estudios que han demostrado cómo en hombres obesos con enfermedad metabólica esa condición es transmitida por la genética a través del esperma y modula la expresión genética y el potencial de crecimiento determinado a partir de la genética. Es así entonces como estos otros determinantes que les muestro son los que hoy en día conocemos como determinantes epigenéticos del crecimiento. La epigenética es entonces la forma como aspectos no genéticos, medioambientales y alimentarios modulan hasta cierto punto el potencial genético y van a programarnos el riesgo de tener algún problema de crecimiento y a largo plazo también problemas de enfermedad metabólica asociada al estado nutricional. A partir entonces de ese concepto de la epigenética es que surge el principio de los primeros 1000 días, y es la propuesta de trabajo en la cual se demuestra cómo las condiciones en las que se crece y de manera importante las condiciones nutricionales durante los primeros 1000 días de vida son determinantes para el crecimiento futuro del niño. Los primeros 1000 días que están comprendidos desde el momento mismo de la gestación, pasando por los 9 meses de embarazo, que suman unos 270 días, más los 2 años siguientes. Estos primeros 1000 días, entonces, lo que se propone es que, procurando las mejores condiciones para el crecimiento durante esta etapa, va a modular el riesgo de, a largo plazo, padecer de desnutrición, sobrepeso, obesidad o talla baja, que son los principales problemas asociados al crecimiento y al estado nutricional. Entonces estamos hablando que esos factores epigenéticos modulan la expresión de la genética y no solamente a corto plazo van a definir el riesgo de tener un problema del crecimiento o un problema nutricional, sino que a largo plazo va a modular el riesgo de sufrir enfermedad metabólica en la vida adulta. Ya la Organización Mundial de la Salud nos mostraba desde hace unos años atrás cómo el estado nutricional de la madre desde antes de la concepción va a definir mucho el riesgo de tener mortalidad no solamente infantil, sino abortos tempranos, retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, tener niños nacidos desnutridos. Durante el crecimiento los niños pueden sufrir como consecuencia de la desnutrición, a largo plazo tener adultos desnutridos o adultos con sobrepeso y obesidad. Esto es entonces un nuevo entendimiento de cómo inclusive la desnutrición en los primeros 2 años de vida pone en riesgo mayor a que durante la adolescencia y la vida adulta estas personas sufran de sobrepeso y obesidad. Son dos caras entonces de enfermedades metabólicas y el riesgo de crecimiento a largo plazo, como los adolescentes y adultos con sobrepeso y obesidad no solamente son consecuencia de haber tenido una infancia con sobrepeso, sino que también esos niños desnutridos tienen riesgo de ser obesos en la vida adulta. De esta manera entonces es como proponemos cuando decimos que la evaluación del crecimiento debe ir más allá de medir el peso y la talla, es cómo hacer un nuevo abordaje de la evaluación del crecimiento de los niños, de procurar unas adecuadas condiciones para que tengan un adecuado peso y una adecuada talla, porque eso a largo plazo modula el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedad metabólica. Es claramente sabido que las enfermedades asociadas al estado nutricional, como la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia, hipertensión arterial y enfermedad cerebro-cardiovascular, están asociados al estado nutricional durante los primeros años de vida. Bueno, para meternos en materia entonces sobre cómo evaluar el crecimiento, vamos a analizar los diferentes indicadores que tenemos para evaluar el estado nutricional y el crecimiento de los niños. Tradicionalmente, el crecimiento lo hemos partido de la evaluación del crecimiento a partir de los indicadores antropométricos. Muchas veces hacemos diagnóstico de estado nutricional solo a partir de los indicadores antropométricos y esto realmente no es correcto.
Los indicadores antropométricos es uno de los indicadores que debemos evaluar cuando vamos a hacer diagnóstico de estado nutricional. El diagnóstico de estado nutricional debe ser integrado, analizando en conjunto por lo menos la mayor parte de los indicadores a los que tengamos posibilidades de evaluar. Cuando hacemos un acercamiento, un análisis del estado nutricional con uno solo de estos indicadores, esto solamente nos permite hacer un enfoque de riesgo o una clasificación. Es así como vamos a ver más adelante cuando analicemos la interpretación de los indicadores antropométricos, vamos a ver que a partir de estos indicadores solamente hacemos clasificación nutricional. El diagnóstico de estado nutricional lo hacemos con el análisis de la clasificación antropométrica a la luz del estado de los otros indicadores. Es decir, que para hacer diagnóstico nutricional tenemos que hacer un análisis integrado de todos los indicadores. Y vamos a mirar cada uno de estos un poco con más detalle. Los indicadores clínicos son esas manifestaciones que podemos observar en el examen físico del niño que están asociados a un estado nutricional, bien sea por déficit o por exceso. En principio, los indicadores clínicos son fáciles de evaluar, son de bajo costo. Debemos evaluarlos siempre cuando estamos haciendo un examen físico. En la evaluación del crecimiento del niño debemos buscar si hay presencia de ciertos signos clínicos que nos hagan sospechar un problema del crecimiento. Pero la ausencia de estos signos clínicos en la evaluación no nos descarta el diagnóstico de un problema del crecimiento. Es decir, son indicadores que son específicos en cuanto a que si están presentes nos apoya mucho el diagnóstico de un problema del crecimiento, pero si están ausentes no nos descartan el diagnóstico. Por ejemplo, un niño con una desnutrición aguda, de corto tiempo de instauración, una pérdida de peso evidente, puede no ir acompañada de ciertos signos carenciales, como los que clásicamente los describimos asociados a una desnutrición aguda. Dentro de esos signos carenciales tenemos la calidad del cabello, está descrito el signo de la bandera en el cabello, la piel serótica, delgada, los edemas, la desnutrición tipo kwashiorkor, con las lesiones maculares descamativas en las extremidades y en el tronco. Estas manchas tipo café con leche son lesiones clásicas de una dermatosis de kwashiorkor asociadas a una desnutrición aguda grave. Pero también tenemos signos clínicos asociados a problemas del crecimiento por exceso, como son el sobrepeso y la obesidad. Es evidente el aumento del perímetro de cintura con un aumento en los pliegues que indican un aumento en la composición grasa corporal y también algunos signos asociados a problemas metabólicos relacionados con la nutrición, como es por ejemplo los signos de la acantosis nigricans, que son unas lesiones acartonadas que aparecen en los pliegues, principalmente en el cuello y en los pliegues de las extremidades, que están relacionadas con el síndrome de resistencia periférica a la insulina asociado a problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, les repito, los signos clínicos siempre debemos evaluarlos, son de buena especificidad pero baja sensibilidad. Tenemos indicadores bioquímicos, es cualquier sustancia o nutriente que podamos medir en sangre que tengan alguna relación con el estado nutricional. También en términos de sensibilidad y especificidad, como lo vimos con los signos clínicos, podríamos decir que los indicadores bioquímicos son, de todos los indicadores que tenemos para evaluar el estado nutricional, quizás son los de menor sensibilidad y especificidad. Esto quiere decir que cuando están alterados no siempre se asocian a un problema nutricional, a un problema del crecimiento. La mayoría de las proteínas o de micronutrientes que podemos medir en plasma tienen un comportamiento como reactante de fase aguda, es decir, que en situaciones de inflamación, de estrés o de infección están falsamente alterados. Entonces es difícil asociar directamente un estado nutricional agudo o crónico con alteración en los indicadores bioquímicos. Evidentemente, cuando hay un problema nutricional, los indicadores bioquímicos se deben afectar, pero no tenemos unos valores de referencia a partir de los cuales hagamos diagnóstico específico de estado nutricional. Es decir,
no son adecuados para hacer diagnóstico nutricional. De todos los indicadores que les estoy mencionando, es quizás los que menos utilizamos a la hora de hacer diagnóstico. ¿Qué utilidad tienen los indicadores bioquímicos? Nos sirven para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando un niño tiene un problema nutricional, por ejemplo, una desnutrición aguda y sospechamos que ese problema nutricional es secundario a una enfermedad de base. Entonces ahí los indicadores bioquímicos nos ayudan para hacer diagnóstico diferencial y también tienen utilidad para hacer control a un tratamiento nutricional, a un tratamiento, por ejemplo, de soporte nutricional. Les repito, entonces no son indispensables para el diagnóstico de estado nutricional. Unas proteínas séricas bajitas no están, pues, probablemente van a estar disminuidas en un niño desnutrido agudo, pero también hay otras situaciones que disminuyen los niveles de proteínas. La inflamación, enfermedades autoinmunes, una serie de situaciones que nos pierden especificidad a la hora de hacer diagnóstico. Sí, ahí cuando les hablaba ahora, por ejemplo, en los signos clínicos carenciales, por lo general, las deficiencias de micronutrientes y de proteínas en el marco de una desnutrición aguda, si tienen alguna asociación, la presencia de algunos signos clínicos con la deficiencia específica de algunos micronutrientes. Pero en desnutrición aguda es difícil asociar la aparición de ciertos signos clínicos con una deficiencia específica de algún micronutriente, porque por lo general las deficiencias en el desnutrido agudo son multicarenciales o la deficiencia de múltiples micronutrientes. Y como pueden observar en esta tablita, la presentación les va a quedar montada en el módulo de evaluación del crecimiento para que la miren en detalle. Van a ver que la deficiencia de varios micronutrientes puede manifestarse con signos clínicos muy similares. Entonces, por lo general, en el marco de un niño con una desnutrición aguda grave, por ejemplo, siempre la presencia de los signos los vamos a describir como signos policarenciales o signos por déficit de múltiples micronutrientes. No hay una necesidad específica de caracterizar la presencia de ciertos signos clínicos con deficiencias específicas. Estas deficiencias están descritas más en estos signos clínicos, perdón, están descritos más en situaciones de deficiencias puntuales de algunos nutrientes en algunas enfermedades específicas. Los indicadores alimentarios. Estos indicadores sí quiero resaltar mucho en ellos porque son fundamentales a la hora de hacer una evaluación del crecimiento y la detección de algún problema del crecimiento en los niños menores de 5 años. Y en el marco de la estrategia IEPI es bien importante evaluar la alimentación del niño. Aquí sí quiero hacer también una aclaración importante, y es que para todos es claro que para hacer una adecuada evaluación alimentaria, una adecuada evaluación del consumo de alimentos en los niños, el profesional que tiene la formación idónea para hacer esta evaluación y que sabe utilizar adecuadamente las herramientas para la evaluación del consumo alimentario son los nutricionistas dietistas. Pero es un recurso profesional del que no disponemos en todos nuestros servicios de salud y muy difícilmente contamos con un nutricionista dietista en el primer nivel de atención. Entonces la propuesta que nosotros hacemos desde nuestro equipo de trabajo es una serie de preguntas orientadoras eh, que deberíamos todos los profesionales de salud, los médicos, pediatras, enfermeras, todo el personal de salud que atiende niños, los que estamos involucrados en la atención con la estrategia IEPI en nuestros servicios de salud y en la atención primaria, tener algunos elementos, algunos conceptos básicos sobre alimentación normal y sobre alimentos fuente de algunos nutrientes que deberíamos procurar y buscar que los niños consuman adecuadamente para más o menos hacernos una idea de cómo es la alimentación del niño. Es así entonces como en nuestro grupo de trabajo sacó este manual, Alimentación y Nutrición de la Población en el Curso de la Vida. Este manual está disponible dentro de la bibliografía del módulo y en el capítulo correspondiente para evaluar la alimentación de los niños menores de 5 años van a encontrar unas preguntas orientadoras que son las que proponemos deberíamos hacer en todas las consultas, siempre en todos los niños menores de 2 años y en los niños de 2 a 5 años evaluarlo cuando encontremos algún riesgo de problema del crecimiento.
Es decir, en un niño mayor de 2 años que probablemente encontremos con un peso bajo, una talla baja, entonces deberíamos hacer unas preguntas orientadoras que lo que buscan es más o menos darnos una idea de cómo es la alimentación del niño y eso nos ayuda a definir de entrada si ese problema del crecimiento que tiene el niño está asociado o no con un problema de la alimentación. Eso nos define entonces en dos grandes grupos los problemas del crecimiento del niño, los problemas primarios, que son los que están asociados a la alimentación, o un problema secundario que ya nos obligaría a ir a buscar alguna enfermedad de base, que pueda ser la que explique los problemas, por ejemplo, de bajo peso o de baja talla en el niño. Entonces esto nos diferenciaría mucho, por ejemplo, en el marco de una desnutrición, si es una desnutrición primaria o secundaria, o en niños con sobrepeso u obesidad, también si ese problema de sobrepeso está asociado al consumo de alimentos o no. De entrada ya les digo, en nuestra población todavía sigue siendo prevalente y como la principal causa de problemas de desnutrición aguda y crónica, el bajo consumo de alimentos, los problemas en la alimentación. Es decir, nuestros niños desnutridos siguen siendo primordialmente desnutrición primaria por problemas en la alimentación. Pero ya empezamos a tener un aumento en la proporción de niños con talla baja con causas no nutricionales. Y ahora que vamos a hacer un poquito el análisis de los indicadores antropométricos, volvemos a hacer énfasis en este concepto. Antes, hacia los años 80, 90, cuando teníamos un niño con talla baja, casi que de entrada lo rotulábamos como un niño con desnutrición crónica. Ya en ese momento, de entrada, por lo menos desde el punto de vista antropométrico, ya la clasificación no la hacemos como desnutrición crónica, sino que la clasificación la hacemos como talla baja para la edad. Pero cuando vamos a buscar las principales causas de talla baja para la edad de nuestros niños, la primera causa sí sigue siendo la desnutrición crónica. Pero eso nos obliga a pensar en que hay otras causas secundarias que debemos buscar. En los problemas de los niños con sobrepeso y obesidad, en nuestros niños, en el más del 98% de los casos, sí está asociado a problemas de la alimentación, a un exceso en el consumo de energía, con un agravante y es que la mayoría de nuestros niños con sobrepeso y obesidad no solamente tienen un exceso en el consumo de energía, sino que van de la mano con un déficit en el consumo de vitaminas y minerales, cuya fuente principal son las frutas y verduras. Entonces nuestros niños con sobrepeso y obesidad tienen una doble carga de la enfermedad nutricional dada por un exceso de energía expresada en el sobrepeso y la obesidad, más una deficiencia de micronutrientes, que es lo que constituye también una desnutrición de micronutrientes o lo que conocemos también como hambre oculta. Entonces hay que tener mucho cuidado que los niños con sobrepeso y obesidad también tienen de base un problema de déficit nutricional a partir de micronutrientes. Bueno, vamos a entrarnos entonces un poco más en detalle entonces con la evaluación antropométrica. Y desde el punto de vista de la evaluación antropométrica, entonces vamos a mirar varios conceptos. Uno, lo que son las medidas antropométricas. Dos, los indicadores antropométricos, que son los que construimos con esas medidas. Vamos a mirar los patrones de referencia, que es con base en los cuales vamos a analizar los indicadores antropométricos. Cómo vamos a interpretar esos indicadores, es decir, cuáles son los puntos de corte para hacer clasificación antropométrica y las curvas de crecimiento sobre las que vamos a graficar. Hablamos de medidas antropométricas, es todo lo que podemos medir en el niño, ¿cierto? Y de acuerdo a la edad podemos medir el peso, la talla, esa talla que está dada la interpretamos como longitud cuando la tomamos en el niño acostado, en los menores de 2 años la longitud la tomamos en decúbito supino y la estatura que la medimos siempre en los niños mayores de 2 años cuando se pueden soportar de pie. El perímetro cefálico es otra medida bien importante. Ahora cuando veamos el indicador que construimos con el perímetro cefálico, vamos a ver que es una medida que no es solamente importante para el crecimiento, sino también que es una medida que nos habla directamente de riesgo del desarrollo. La circunferencia media braquial, que es una medida que tomamos en la mitad del brazo, ¿sí? Medimos un punto medio del brazo y esa circunferencia vamos a ver que tiene su indicador, un valor diagnóstico para riesgo de desnutrición aguda. El perímetro de cintura, que es una medida que debemos tomar siempre en los niños con sobrepeso y obesidad. Y también están los pliegues cutáneos, que aunque no voy a hacer énfasis en ellos ahora en esta conferencia, sí llamar la atención que los pliegues cutáneos también son unas medidas
desde el punto de vista de la evaluación del crecimiento, que es bien importante porque nos da el dato de composición corporal. A partir de los pliegues cutáneos podemos estimar el porcentaje de grasa corporal, que es otro indicador importante a la hora de evaluar el niño con riesgo de sobrepeso y obesidad. Tenemos valores de referencia para pliegues cutáneos en los patrones de la Organización Mundial de la Salud. Los invito para que los revisen, pero no vamos a hacer énfasis hoy en esta conferencia sobre estas mediciones. Los indicadores entonces son las medidas que construimos, los indicadores los construimos a partir de dos medidas. De esa manera entonces cuando relacionamos el peso para la edad estamos hablando que es un indicador de estado nutricional global, la talla para la edad como un indicador de estado nutricional crónico, y fíjense que aquí cuando hablo de estos indicadores les estoy hablando de que son indicadores de estado nutricional, no son indicadores de desnutrición. La talla para la edad no es un indicador de desnutrición crónica, ni el peso para la talla es un indicador de desnutrición aguda. Son indicadores de estado nutricional, en principio por definición. Ahora, de acuerdo al valor en el que está el indicador, de acuerdo al punto de corte, cuando está por debajo de los valores de referencia, decimos que es una desnutrición aguda, por ejemplo, o si está por encima del valor de referencia, entonces ya el peso para la talla no es un indicador de desnutrición aguda, sino que es un indicador de sobrepeso u obesidad, ¿sí? Entonces el nombre del indicador es un indicador de estado nutricional. Hablamos que la talla para la edad es un indicador de estado nutricional crónico porque nos habla a largo plazo cómo viene el crecimiento del niño. Es un indicador que difícilmente se afecta a corto plazo. Cuando un niño tiene un problema del crecimiento, un problema en la alimentación a corto plazo, lo primero que afecta es el peso y vamos a ver afectado como indicador principalmente el peso para la talla. En ese sentido, el peso para la edad no es muy específico, por eso lo llamamos que es un indicador de estado nutricional global, porque tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad. Buena sensibilidad cuando decimos que tiene buena capacidad diagnóstica para detectar los niños con riesgo de un problema del crecimiento. Pero si un niño tiene un peso para la edad bajo o alto, no nos especifica claramente si ese problema está dado por un problema de crecimiento agudo o crónico. Entonces ya lo agudo o crónico más específicamente no lo diagnostica o no lo clasifica mejor el indicador talla para la edad o peso para la talla. La circunferencia media braquial, como les decía ahora, esta medición, cuando la comparamos para la edad, también tiene un buen comportamiento para clasificar el riesgo de desnutrición aguda, con un valor muy importante. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños menores de 5 años con circunferencias medias braquiales por debajo de 115 milímetros tiene una buena correlación con un estado de desnutrición aguda grave. Entonces, niños con circunferencia media braquial por debajo de 115 milímetros se puede correlacionar con peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar, y fíjense que es una medición que técnicamente es muy fácil de medir. A veces si no tienen oportunidad de tomar bien una buena talla, pueden medir la circunferencia media braquial y si les da por debajo de 115 milímetros, ese niño tiene un riesgo de tener una desnutrición aguda grave. ¿Qué hacemos con ese niño? Apenas tengamos oportunidad, le tomamos la talla y valoramos cómo está el indicador peso para la talla. Pero de entrada nos permite hacer clasificación inicial, iniciar tratamiento en caso de que no tengamos oportunidad de tomar de manera adecuada una buena talla, iniciamos tratamiento y en su momento tomaremos la talla. Entonces, la circunferencia media braquial es un nuevo indicador que nos propone la Organización Mundial de la Salud y nos sirve para hacer detección temprana o precoz del niño con desnutrición aguda grave. Ya les mencionaba el perímetro cefálico para la edad. Desde el punto de vista de crecimiento, se comporta como un indicador de estado nutricional crónico. Es decir, se correlaciona con la talla para la edad. Y cuando ustedes hacen un análisis de cómo se comportan estos dos indicadores, se van a dar cuenta que un niño con un crecimiento sincrónico debe mantener una buena correlación entre el indicador talla para la edad y el indicador perímetro cefálico para la edad. Este indicador por sí solo también nos funciona con una alta especificidad para clasificar los riesgos del desarrollo. Ya sabemos que un niño con un perímetro cefálico por encima o por debajo de los puntos de corte es un niño que clasificamos como probable riesgo del desarrollo. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta, y es otra de las cosas que les llamó la atención,
en que cuando hacemos análisis de los indicadores antropométricos, siempre debemos hacerlo en manera conjunta. No es adecuado analizar un único indicador. No es adecuado hacer clasificación del estado nutricional solamente por peso para la edad, o hacer clasificación del estado nutricional solamente por talla para la edad. Siempre debemos analizar todos los indicadores en conjunto. Y en este caso, por ejemplo, cuando vamos a analizar el perímetro cefálico para la edad, debemos mirar cómo está la talla para la edad. Por ejemplo, si tienen un niño con una talla para la edad en menos 2,5 desviaciones estándar, con un perímetro cefálico para la edad en la mediana o en más una desviación estándar, fíjense que hay diferencias grandes en la correlación entre la talla y el perímetro cefálico, y eso nos debe hacer sospechar, además de que tiene un problema del crecimiento, un riesgo de desnutrición crónica, también nos habla de un riesgo de problemas del desarrollo, porque cuando no hay correlación, por ejemplo, en esta talla muy bajita con un perímetro cefálico normal, ese niño tiene un perímetro cefálico aumentado, está cabezoncito del niño, y eso nos debe hacer pensar de que probablemente tenga un problema del crecimiento. Entonces, fíjense cómo es importante hacer un análisis integral de todos los indicadores antropométricos. Otro indicador que desde hace unos años venimos manejando es el índice de masa corporal para la edad. Recordarles, el índice de masa corporal es la relación que tiene la talla sobre el peso sobre el cuadrado de la talla. Entonces, fíjense que también tiene alguna relación con el indicador de peso-talla como indicador de estado nutricional agudo, ¿cierto? Cuando hacemos un índice de masa corporal y ese peso lo estamos dividiendo por el cuadrado de la talla, eso desde el punto de vista estadístico le aumenta más especificidad al indicador, y este índice de masa corporal para la edad, como indicador de estado nutricional agudo, tiene mejor comportamiento diagnóstico en los problemas de sobrepeso y obesidad. Desde hace unos años veníamos proponiendo que el peso para la talla vamos a utilizarlo como indicador indicador centinela para la detección de los problemas por desnutrición, y el índice de masa corporal como indicador centinela para la detección de los problemas de sobrepeso y obesidad. Ahora vamos a ver con la nueva resolución ministerial para la interpretación de los indicadores antropométricos. Ya se cambió la recomendación y en los menores de 5 años, en principio, vamos a trabajar de entrada solamente con el indicador peso para la talla. Pero desde la práctica, si ya saben manejar el indicador índice de masa corporal para la edad, siempre es bueno que si detectan un niño menor de 5 años con un peso para la talla por encima del punto de corte, que es más una desviación estándar, entonces es bueno valorar cómo se comporta el indicador índice de masa corporal. Pero realmente sí es un indicador que tiene mejor comportamiento diagnóstico en los niños escolares y en los adolescentes. Entonces, en los escolares y adolescentes siempre vamos a valorar índice de masa corporal. En los menores de 5 años vamos a trabajar con peso para la talla. Y como vamos a ver más adelante en los patrones de referencia, se nos van a reducir el número de indicadores con los que debemos trabajar en la consulta. Recuerdo y llamo la atención también desde ahora en que muchos de estos conceptos que estamos revisando en esta conferencia no van a tener mucha relación con las lecturas que están haciendo en su texto de IEPI. Llamamos la atención en que la última revisión de IEPI se hizo en el año 2012, que es el manual que estamos utilizando en esta capacitación, pero de 2012 para acá han habido algunos cambios importantes, y en términos de la evaluación del crecimiento y los patrones de referencia y los puntos de corte, sí que han habido cambios. Entonces, esta conferencia que la estoy dando están incluidos estos cambios para que tengamos en cuenta que van a haber algunas diferencias con respecto a las clasificaciones que encuentran en su texto guía del manual de IEPI. Bueno, continuando con los indicadores, entonces está el indicador de circunferencia de cintura para la edad. Es un indicador nuevo y la recomendación es que siempre lo debemos valorar en todos los niños con sobrepeso y obesidad. Todo niño que detectemos con un índice de masa corporal por encima de más una desviación estándar, o un peso para la talla por encima de más una desviación estándar, debemos valorar cómo está la circunferencia de cintura. Hay valores de referencia, al final les muestro la tabla de referencia, y la importancia es que este indicador de circunferencia de cintura para la edad es un indicador que tiene relación directa, tiene muy buena correlación con el riesgo de enfermedad metabólica. Cuando los niños tienen una circunferencia de cintura para la edad por encima del percentil 90, entonces es un niño que tiene mayor riesgo de enfermedad metabólica. Y los perímetros, los pliegues cutáneos,
Como ya les mencionaba ahorita, es una medición para estimar la composición corporal. La Organización Mundial de la Salud también nos da valores de referencia del pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular para la edad. Y valorando cada uno de esos pliegues independientes también nos puede estimar el riesgo de tener incrementado el porcentaje de grasa corporal. No les voy a hablar más de estos indicadores porque para eso, para medir pliegues, necesitamos tener capacitación en una técnica específica para medir los pliegues y no sería el alcance de esta capacitación en el curso de IEPI. Bueno, con respecto a los patrones de referencia, desde el año 2006 estamos utilizando los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Todavía los llamamos como los nuevos patrones de referencia, pero en realidad ya tienen 10 años de estar implementados. En Colombia los tenemos implementados desde el año 2010 a partir de la resolución 2121 y como les voy a mostrar ahora un poco más adelante, en el año 2016, en este año, esa resolución fue revisada y actualizada y vamos a ver esa actualización. ¿Qué tienen de importante estos patrones de la Organización Mundial de la Salud? Y es que son unos patrones de referencia más universales, más aplicados a todas las poblaciones. Muchos de los estudios derivados de este estudio multicéntrico son los que nos han mostrado cómo esos determinantes epigenéticos que les mencionaba al principio terminan siendo los más importantes a la hora de promover un adecuado crecimiento y es a partir de ahí de donde la Organización Mundial de la Salud se atreve a decir que desde el punto de vista genético el potencial de crecimiento es el mismo en todas las poblaciones, en todas las latitudes, en todas las etnias y es por eso que la Organización Mundial de la Salud propone utilizar unos únicos patrones para aplicar en todas las poblaciones. Y es por eso que en Colombia hemos adoptado los patrones de la OMS, por lo menos para valorar el crecimiento durante los primeros 5 años de vida. Ya para valorar el crecimiento en escolares y en adolescentes, ya hay una discusión en el país de si deberíamos seguir utilizando los mismos patrones de la Organización Mundial de la Salud o utilizar las curvas propias, como por ejemplo las curvas colombianas de crecimiento, que recientemente fueron presentadas por la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. Pero para menores de 5 años es claro que los patrones de crecimiento para nuestra población va a ser los de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué valor tienen? Y es que fue un estudio prospectivo, entonces esta población de estudio fue seguida durante los 5 años de evaluación para construir las tablas. Fue una población que como marco normativo tuvo lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años de edad. Entonces podemos considerar que esta población de referencia tuvo como patrón de alimentación la lactancia materna con una adecuada alimentación complementaria. Y eso nos empieza a dar pautas de cómo debemos promover la alimentación del niño para lograr un adecuado crecimiento, cómo modular esos factores epigenéticos para potenciar al máximo el marco genético de crecimiento. Otra característica que tiene el estudio multicéntrico es que se basó en una muestra internacional, nos da datos de referencia sobre velocidad de crecimiento. Vamos a entrar un poco en detalle en cada una de estas características de estos patrones. También vincula el crecimiento con el desarrollo motor y tenemos mejores datos de referencia para evaluar la obesidad. Y en algo que voy a hacer énfasis al final también es el enfoque prescriptivo de estos patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a mirar cada uno de estos aspectos en detalle. Con respecto a la muestra internacional, vemos cómo la población de estudio para construir estos patrones de crecimiento se tomó de 6 poblaciones dispersas en todo el hemisferio, poblaciones tan diferentes desde el punto de vista cultural, geográfico, socioeconómico y de culturas alimentarias completamente diferentes. Vemos, por ejemplo, que se tomó población de países tan desarrollados como Estados Unidos y Noruega, países latinos, población latina como de la región de Pelotas en Brasil, poblaciones con unas condiciones socioeconómicas tan deplorables y con situaciones de desnutrición graves como en el África subsahariana y en la India. Entonces fíjense que la población de estudio de la Organización Mundial de la Salud es muy dispersa y una de las cosas interesantes que mostró este estudio y es que procurando las mismas condiciones de crecimiento de estas poblaciones, unas condiciones mínicas
mínimas adecuadas, que vamos a revisarla ahorita más adelante cuáles fueron esas condiciones, el patrón de crecimiento de cada una de estas poblaciones independiente fue el mismo para cada una de las regiones. Es decir, si tomáramos las curvas de crecimiento por separado de cada una de estas 6 poblaciones y las superponemos, se nota, y los estudios están publicados, se ven cómo esas curvas de crecimiento se superponen prácticamente iguales unas sobre otras. A partir de esto es de donde la Organización Mundial de la Salud se atreve a decir entonces que esas condiciones, garantizando unas condiciones adecuadas, medioambientales y nutricionales, independiente en dónde crezca el niño y cuál es su etnia y cuál es su genética de base, el potencial de crecimiento es el mismo. De ahí sale entonces esta recomendación de que sean las que utilicemos en todos los países. Hay unos datos nuevos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud con estos patrones de crecimiento, que no los teníamos con los patrones anteriores, y es que nos da datos sobre velocidad de crecimiento. Y los invito a que revisen un poco las tablas de velocidad de crecimiento. También el link para acceder a estas tablas está disponible en el módulo de este curso de IEPI. Y los datos de velocidad de crecimiento consisten en unos valores de referencia que nos dicen desde el nacimiento hasta los 2 años de edad cuánto debe crecer un niño en términos de incremento de peso, incremento de talla y de circunferencia cefálica en periodos comprendidos entre 1, 2, 3, 4 y 6 meses hasta los 2 años de edad. Es decir, si ustedes tienen un niño que lo midieron a los 7 meses de edad, le tomaron peso y talla y lo volvieron a valorar a los 10 meses de edad, entonces pueden irse a estos valores de referencia de incremento de velocidad de crecimiento y mirar un niño en un periodo de 3 meses, específicamente entre los 7 y los 10 meses, cuánto debería ganar, cuánto debería incrementar su peso y su talla y su perímetro cefálico y tenerlo como valor de referencia. Entonces es un indicador que es muy útil porque antes de que se afecte directamente el indicador antropométrico, peso para la talla o talla para la edad, el niño puede empezar a mostrar disminuciones en el incremento de peso, en el incremento de talla, es decir, en la velocidad de crecimiento, y podemos detectarlo tempranamente antes de que se afecte el indicador antropométrico y poder intervenir, por ejemplo, la alimentación del niño y mejorar sus condiciones y promover el adecuado crecimiento. Entonces, estas referencias sobre velocidad de crecimiento son buenas. A veces se hace un poco difícil en una consulta regular en el marco de IEPI estar valorando cómo está el indicador y además estar valorando cómo está la velocidad de crecimiento, pero es algo que no lo vamos a valorar en todos los niños. Si ustedes tienen un niño con una curva de crecimiento adecuada, con un indicador antropométrico adecuado, pues probablemente no vayan a tener la necesidad de valorar la velocidad de crecimiento. Pero si ese niño ya tiene el indicador que se está empezando a afectar o ustedes detectan un problema en la alimentación, entonces es muy bueno valorar cómo está esa velocidad de crecimiento. Y aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, en periodos de 3 meses, a diferentes edades, si valoraron un niño a los 12 meses y lo volvieron a valorar a los 15 meses, en ese periodo, cuánto debería ganar en promedio y también tienen valores por desviación estándar por encima y por debajo. También tenemos datos en los que la Organización Mundial de la Salud nos vincula los grandes hitos del desarrollo motor con el de crecimiento físico. Entonces también nos da valores de referencia, valores medios y mínimos y máximos de edades en las cuales el niño debería alcanzar los principales hitos del desarrollo motor, también definidos y valorados durante este estudio prospectivo en los primeros 5 años y nos define edades. Fíjense aquí en esta curva que les muestro, esta gráfica está disponible también en el software Antro, que probablemente muchos de ustedes ya la han manejado para valorar el crecimiento. Ahí pueden incluir también los datos y definir a qué edad el niño logró sentarse sin apoyo, ponerse de pies con apoyo, gatear con manos y rodillas, andar con ayuda, sostenerse de pie solo y andar solo. Recuerden cómo en la escala abreviada del desarrollo, para evaluar cada uno de estos hitos del desarrollo motor, se plantean 4 preguntas de cada uno de estos hitos, y para considerar que el hito fue alcanzado, el niño debe responder positivamente a las 3 o 4 preguntas que se plantean para cada uno de estos hitos.
Entonces, de acuerdo a la edad, valoramos la presencia, si el niño cumple las 3 o 4 actividades que debe cumplir para alcanzar el hito. Si las cumple dentro del rango de edad, entonces el software nos marca en color verde el hito alcanzado, y este color verde significa que fue un desarrollo motor alcanzado adecuadamente dentro del rango de edad en el que debió haberlo alcanzado. Nos marca con rojo un hito del desarrollo motor que no fue alcanzado y que el niño ya está por encima de la edad en la que debía haberlo alcanzado, y nos marca en un color lila o morado el hito que todavía no ha alcanzado, pero que el niño aún se encuentra dentro del rango de edad en el que debe alcanzarlo. En gris está el hito, un hito del desarrollo que no ha sido evaluado. Entonces, en el software, explórenlo por favor, podemos discutirlo en el foro cuando estemos hablando cómo trabajar dentro del software Antro la evaluación del desarrollo integrado a la evaluación del crecimiento. Ya les decía al principio que siempre los problemas de crecimiento nos pueden afectar el desarrollo y viceversa. Un niño con un problema del desarrollo afecta directamente el crecimiento. Tenemos también valores de referencia para evaluar la obesidad. Les recuerdo entonces el índice de masa corporal para la edad. Va a ser un indicador que vamos a utilizar principalmente en los niños mayores de 5 años, pero para clasificar riesgo de obesidad y sobrepeso en los menores de 5 años vamos a utilizar el indicador peso para la talla. Y este es el aspecto de los que a mí me parecen más importantes y más novedosos, de los que nos pone los nuevos patrones de referencia a la Organización Mundial de la Salud, y es el enfoque prescriptivo para promover el crecimiento. ¿En qué consiste el enfoque prescriptivo? Son las condiciones bajo las cuales debería crecer un niño en términos de salud, de alimentación, condiciones socioeconómicas e higiénico-sanitarias, bajo las cuales el niño debería crecer para poder promover el máximo crecimiento y alcanzar el máximo potencial genético del crecimiento. A partir de ese concepto que les mencionaba al principio de la conferencia sobre esos factores epigenéticos que modulan la expresión genética del crecimiento, entonces es cómo podemos intervenir en esos factores para que el niño alcance un óptimo crecimiento. Es así entonces como son las condiciones que promueve la Organización Mundial de la Salud bajo las cuales deben crecer nuestros niños, con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, mantener esa lactancia materna hasta los 2 años con una adecuada complementación de la alimentación, que la mamá durante el embarazo tenga un adecuado control prenatal, que la mamá no fume durante el embarazo y que no se fume en el ambiente donde crece el niño. No solamente es que no fumen encima de él, sino que todo el ambiente esté libre del efecto del humo del tabaco, que la mamá evite el consumo de sustancias psicoactivas, que haya una adecuada disposición de excretas y de basuras, que el niño tenga una vacunación completa y que asista oportunamente al control de crecimiento y desarrollo y tenga un adecuado acceso a los servicios de salud. Si logramos o procuramos por lo menos que nuestros niños crezcan en estas condiciones, el resultado final va a ser indefectiblemente que va a tener un adecuado crecimiento y un adecuado desarrollo. Entonces a esto nos cambia un poquito el paradigma de cómo debemos evaluar el crecimiento en la consulta de nuestros niños. Tradicionalmente siempre nos hemos preocupado es por cuál carril está creciendo el niño. Entonces le decimos a la mamá, es que el niño está creciendo por un carril bajito, es que el niño está bajito de peso, le decimos es que el niño debe crecer por el percentil 50. Entonces es cambiar ese discurso y no es decirle a la mamá, es que el niño debe crecer por acá, sino que el niño debe crecer bajo estas condiciones, con alimentación, con adecuada alimentación, con un adecuado cuidado de la salud. Si garantizamos esas condiciones, por donde crezca el niño va a ser su carril de crecimiento. En eso consiste el enfoque prescriptivo y eso es lo que debemos promover. No por dónde debe crecer, sino bajo qué condiciones debe hacerlo. ¿Sí? Bueno, vamos a la interpretación entonces de los indicadores antropométricos. Esta tabla que les presento acá es la que van a encontrar en su texto guía de IEPI, en donde están los diferentes puntos de corte por desviaciones estándar para cada uno de los indicadores y cómo se interpreta el indicador. Ojo que cuando hacemos análisis del indicador antropométrico, eso solo nos permite hacer clasificación. Entonces aquí estamos hablando de clasificación antropométrica, que cuando vamos a analizarla con los otros indicadores, los indicadores clínicos, alimentarios,
y de salud, entonces ya con eso nos permitimos hacer diagnóstico del crecimiento, diagnóstico del estado nutricional. Ahora, estos puntos de corte, como les mencioné, han cambiado. Estos estaban con base en la resolución 2121 de 2010, pero en este año el Ministerio de Salud sacó una nueva resolución que es la 2465. Entonces ya con esto han cambiado un poco y han habido algunas novedades con respecto a la clasificación que utilizábamos antes. Primero, se ajusta la denominación de los puntos de corte para desnutrición aguda. Vamos a mirar en detalle cómo es ese ajuste en la clasificación de los puntos de corte. También se ajustan los puntos de corte para la clasificación de sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años. Ya no se recomienda utilizar el indicador peso para la edad como único indicador trazador, ya les mencionaba. Hasta hace poco hacíamos seguimiento y clasificación o búsqueda sistemática con el indicador peso para la edad en la consulta. Ya este indicador solo lo vamos a utilizar para hacer tamización a nivel poblacional, pero a nivel individual ya no vamos a utilizar el peso para la edad. Eso quiere decir que se nos reduce el número de indicadores que tenemos que utilizar en nuestra consulta y también vamos a dejar de utilizar el indicador índice de masa corporal en los menores de 5 años. Volvamos otra vez a la tablita de atrás. Fíjense que entonces utilizábamos peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad, y también la resolución 2121 nos decía que si el peso para la talla estaba por encima de más una desviación estándar, entonces debíamos utilizar el indicador índice de masa corporal para la edad. Ya se reduce a 3 indicadores los que vamos a utilizar en los menores de 5 años. Peso para la talla, para la clasificación de los problemas del crecimiento agudos, talla para la edad, para los problemas de crecimiento crónicos, y el perímetro cefálico, que lo vamos a utilizar para clasificar el riesgo del desarrollo. Les decía que cambiaron los puntos de corte para sobrepeso y obesidad. Les recuerdo que antes en el manual de IEPI que van a tener como texto guía, van a encontrar que clasifica sobrepeso el niño que tiene el peso para la talla entre más 1 y más 2 desviaciones estándar. Ya a partir de ahora, esa clasificación del niño que está entre más 1 y más 2 desviaciones estándar lo vamos a clasificar no como sobrepeso, sino como riesgo de sobrepeso. Y con sobrepeso, el niño que está entre más 2 y más 3. Y el niño que está por encima de más 3 desviaciones estándar de peso para la talla, lo vamos a clasificar como niño con obesidad. Entonces cambia de manera importante con la clasificación que teníamos antes, pero se ajusta a la clasificación original de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de esta manera, a partir de estudios y de investigaciones que hagamos del crecimiento de nuestra población, es más comparable con los otros patrones de referencia en los otros países y en la región, que es bien importante. Esto nos está significando un problema para comparar las encuestas nutricionales poblacionales de nuestro país con respecto al estado nutricional de los otros países de nuestra región. También hay cambios importantes en la clasificación por déficit en el indicador peso para la talla. Seguimos clasificando como riesgo de desnutrición aguda al niño que está entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar, pero ya en el niño que está entre menos 2 y menos 3, que lo clasificábamos antes solamente como desnutrición aguda, ya volvemos a retomar la clasificación de desnutrición aguda moderada, que era una clasificación que utilizábamos antes del año 2010, ya volvemos a retomar esta clasificación. Entonces hablamos de desnutrición aguda moderada, cuando el peso para la talla está entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, y conservamos la clasificación de desnutrición aguda grave o severa, cuando está por debajo de menos 3 desviaciones estándar. En conjunto, hablamos de desnutrición aguda en general cuando el niño tiene el peso para la talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Es decir, desnutrición aguda nos abarca tanto el moderado como el severo. Y esto también está de la mano a los nuevos lineamientos, también publicados por el Ministerio de Salud este año para el tratamiento del niño con desnutrición aguda. Ahí volvemos a retomar entonces que son unos lineamientos que van dirigidos para el tratamiento tanto del niño con desnutrición aguda moderada como severa. La clasificación de la talla para la edad.
clasificamos como riesgo de talla baja el niño que tiene el indicador entre -1 y -2 de desviación estándar, y el niño que está por debajo de -2 de desviación estándar lo clasificamos como talla baja para la edad o retraso en talla. Fíjense que aquí este indicador de entrada no nos clasifica desnutrición crónica, ¿sí? La desnutrición crónica la vamos a utilizar como diagnóstico al final en los niños que por indicador antropométrico están por debajo de -2 desviaciones estándar y además tienen signos clínicos carenciales o tienen una historia alimentaria deplorable que nos soporte que ese retraso en talla está asociado a un problema de la alimentación. Esto nos llama la atención entonces que no todo niño con talla baja o con retraso en talla es un niño desnutrido crónico. La mayoría de los niños, probablemente de nuestros niños, la principal causa de retraso en talla siga siendo nutricional, pero esto nos llama la atención en que a esos niños tenemos la obligación de descartarle otras probables situaciones como causa del retraso en talla. Sigue siendo muy importante el retraso constitucional del crecimiento. Entonces, no todo niño con retraso en talla tiene un problema hormonal o tiene un problema genético, y tampoco no todo niño con retraso en talla tiene un problema en la alimentación. Podemos encontrar niños con una curva de talla para la edad bajita, por debajo de -2 desviación estándar, pero con una velocidad de crecimiento adecuada. Ahí es donde tiene mucha aplicación los valores de referencia de velocidad de crecimiento, con una alimentación adecuada, con un desarrollo adecuado, con un adecuado estado de salud y sin signos carenciales. Ese niñito no es un desnutrido crónico, sino que en el niñito podríamos enfocarlo como un retraso constitucional de crecimiento o una talla baja familiar, por ejemplo. Entonces, fíjense lo importante como es diferenciar la clasificación antropométrica de crecimiento versus hacer un diagnóstico del crecimiento o del estado nutricional. Son dos cosas muy diferentes. La clasificación antropométrica complementa, es fundamental para el diagnóstico, pero no es la única con la que hacemos diagnóstico de estado nutricional. Y ese es el mensaje más grande que les quiero dejar con esta charla. Tenemos las curvas de crecimiento, entonces ya están adecuadas con los puntos de corte de acuerdo a la nueva clasificación que nos da la resolución 2465. Y para ir terminando, entonces hacer énfasis entonces de los criterios para el diagnóstico específicamente de desnutrición aguda grave, desde el punto de vista de la clasificación antropométrica. Entonces decimos que un niño tiene un riesgo de desnutrición aguda grave cuando tiene uno de estos tres criterios diagnósticos. No tiene que tener los tres, con uno solo se clasifica el riesgo de desnutrición aguda grave. Cuando el peso para la estatura está por debajo de -3 desviaciones estándar. Todo niño con peso para la estatura por debajo de -3 desviaciones estándar, debemos sospechar que tiene una desnutrición aguda grave. Debemos abordarlo y tratarlo como tal, y ya tendríamos que definir si esa desnutrición aguda grave es primaria o secundaria. O cuando tiene la circunferencia media braquial o el perímetro medio del brazo por debajo de 115 milímetros, también ese solo indicador nos hace clasificación de desnutrición aguda grave. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando hagamos clasificación de desnutrición aguda grave a partir del perímetro medio braquial, busquemos siempre la manera de tomarle la talla a ese niño y hacerle una clasificación más específica con peso para la talla. Este indicador del perímetro braquial no reemplaza el indicador de peso para la talla, pero sí es un buen indicador para hacer diagnóstico inicial y abordaje terapéutico temprano. Y otro diagnóstico es la presencia clínica de signos de edemas bilaterales, por lo menos en los pies. Todo niño con edemas, por lo menos en los pies, menor de 5 años, es un desnutrido agudo grave hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Muchas veces nos encontramos niños menores de 5 años con edemas en las extremidades, probablemente sin signos carenciales, porque cuando tiene signos carenciales, cuando tiene la dermatosis, es muy fácil diagnosticarlo, y eso es clínicamente una desnutrición tipo Kwashiorkor. Realmente es fácil de diagnosticar para quien ha tenido la experiencia, ha conocido niños con desnutrición tipo Kwashiorkor, pero muchas veces nos llegan niños a los servicios de urgencia solo con edemas, que lleva 2, 3 días de edemas en extremidades, menores de 5 años, y muchos de estos niños los enfocamos o empezamos a hacerle pruebas diagnósticas para descartar una enfermedad renal, una enfermedad hepática o cualquier otro problema. Ahí es donde tiene, por ejemplo, utilidad los indicadores bioquímicos para hacer diagnóstico diferencial.
pero en esos niños no atrasemos el tratamiento, porque la mayor proporción de esos niños, la causa de los edemas es nutricional. Los edemas de origen renal son más frecuentes en los niños escolares. Es raro encontrar edemas de origen renal o cardíaco o de hepatopatías crónicas en niños menores de 5 años. O si tienen, por ejemplo, hepatopatías crónicas, ustedes van a encontrar estigmas de hepatopatía como la ictericia, la circulación colateral, las telangiectasias, todos otros signos de hepatopatía grave los van a encontrar en los niños con edemas por hepatopatía. Pero en un niño sin esos otros estigmas, sin otros signos clínicos, con edemas, se debe enfocar como un desnutrido agudo grave y en eso tenemos que hacer mucho énfasis. ¿Sí? Les había mencionado que hay valores de referencia para valorar la circunferencia de cintura. Ya les mencionaba que todo niño con circunferencia de cintura para la edad por encima del percentil 90 es un niño que tiene riesgo metabólico y siempre debemos medirlo en todo niño que tiene un peso para la talla por encima de más 2 desviaciones estándar o un índice de masa corporal por encima de más de 2 desviaciones estándar. Ahí está la referencia de estos valores de circunferencia de cintura para que las revise. Bueno, para terminar entonces, ¿qué deberíamos hacer para promover un adecuado crecimiento del niño? Tenemos que tener en cuenta todos estos indicadores, debemos evaluarlos para hacer una detección temprana de los problemas del crecimiento infantil, pero lo que debemos tratar de procurar a partir de ese criterio prescriptivo del crecimiento que debemos promover, entonces es actividades que debemos trabajar en nuestra consulta para que nuestros niños alcancen su máximo potencial de crecimiento. Entonces, desde la consulta preconcepcional, es una de las consultas que quizás en nuestros servicios de salud tenemos más descuidadas, entonces promover la consulta preconcepcional, la planificación familiar y preparar a esa pareja que desea tener un hijo, prepararla no solamente desde lo psicológico, lo socioeconómico, sino también desde lo nutricional, que tanto la madre como el padre gocen de un adecuado estado nutricional para lograr una gestación feliz y un producto del embarazo saludable. Prevenir el embarazo adolescente, eso es fundamental. Recordemos que en la adolescencia los niños todavía están en crecimiento y si quedan en embarazo, entonces no solamente se va a afectar el crecimiento de esa adolescente gestante, sino que tampoco va a tener un adecuado crecimiento el fetico y va a aumentar el riesgo del nacimiento con bajo peso al nacer o el retraso en el crecimiento intrauterino. La suplementación con micronutrientes de la mujer en edad fértil, de manera importante con el ácido fólico, ¿cierto? Y todos los otros nutrientes de los que pueda carecer, como el zinc y el hierro. Un adecuado control prenatal durante todo el embarazo, promover la lactancia materna exclusiva y mantenerla hasta los 2 años con una adecuada alimentación complementaria. ¿Sí? La suplementación con micronutrientes en la alimentación complementaria fortificada en los niños para evitar las deficiencias, promoviendo hábitos de alimentación y estilos de vida saludable, procurando entornos seguros con ambientes libres de humo del tabaco, evitar el consumo de sustancias psicoactivas en la madre y, de manera importante, el acompañamiento inteligente y afectuoso durante el crecimiento y el desarrollo, vinculando a la familia en el cuidado integral del niño y de la niña. ¿Sí? Entonces, como conclusión grande, recordarles la evaluación del crecimiento y la promoción del crecimiento en los niños durante los primeros 5 años de vida y de manera muy importante durante esos primeros 1000 días, más allá de simplemente ver cómo está creciendo el niño con el peso y la talla por cual carril está creciendo, es procurar por las condiciones óptimas para que el niño exprese todo su potencial de crecimiento. Con eso terminamos la conferencia. Entonces espero que logremos resolver las inquietudes que queden en el foro de discusión. Los invito a que hagan la revisión de las lecturas recomendadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla.